Hoy quiero compartir un tema o la serie que hemos estado dando este mes de febrero, una serie poderosa que entendemos que es un principio del reino. A veces nosotros oramos, Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Pero ¿cuáles son los principios de ese reino que nos van a conducir a nosotros a una bendición? Dile que está a tu lado, tú debes conocerlo. Porque cuando andamos en principios de la palabra de Dios, vamos a estar siendo conducidos al éxito, a la bendición. Por eso yo estoy contenta en esta hora, porque en cada mes, cada serie estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cada mes. Así que también quiero darle la bienvenida a todos los radioyentes que nos escuchan por el programa radial Formando Familias Felices. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que nos escuchan a través de en Turén, nos mandan mensajes de Turén, desde Payara, desde Sabana de Alta. Todas esas partes están retiradas, que uno piensa que no llegue la palabra, ahí llega la palabra de Dios. Así quiero bendecir la vida de todos los radioyentes, quiero bendecir la vida a todos aquellos que nos siguen por las redes, por nuestro canal YouTube. Quiero bendecir la vida de aquellos seguidores que todo el tiempo están allí conectados, recibiendo la palabra del Espíritu, porque creo que es el Señor que los bendice a través de estas pantallas. Así que vamos a dar inicio. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Ahí el Señor nos va a hablar en esta mañana. Dile que está a tu lado, el Señor me va a hablar hoy. El Señor nos va a hablar, porque cada vez que leemos la palabra es el Señor hablando a nuestras vidas. Él es el que nos habla. Así que Él nos va a hablar en esta mañana a través del libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Establece el Señor en su palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? Y hoy quiero ministrarte bajo el tema: la unidad es un principio que te da acceso a la presencia de Dios. Óigase bien, la unidad es un principio que te da acceso a la presencia de Dios. Desde el principio vemos que el Señor nos enseñó la unidad. Por eso es que es un principio. Y no es un principio humano, es un principio divino, un principio del cielo, un principio que se cumple. Todos los principios se cumplen. Los principios son universales. Los principios son universales y aplican para las familias, para el hogar, para las empresas, aplica para las instituciones, aplica para las células, aplica para el matrimonio. Es un principio universal. Aplica para todo. Y vemos que desde el principio el Señor nos viene hablando sobre unidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el principio era el Verbo. El Señor está hablando en singular. En el principio era el Verbo. Luego dice, y el Verbo era con Dios. Está hablando en plural. Pero luego dice, y el Verbo era Dios. Está hablando de unidad. Está hablando de unidad. El Señor primero habla en singular, luego habla en plural y después habla en unidad. Desde el principio el Señor nos está enseñando la unidad. La unidad es tan poderosa que nos da acceso a la presencia de Dios. Y la palabra unidad, en el original dice que la palabra unidad dice que es la palabra Shadak. ¿Qué significa la palabra Shadak? Dice, viene de la palabra hebreo, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? Pero ¿será que estamos en armonía? Muchas veces andamos juntos, pero no andamos de acuerdo. ¿Cuántos andaron juntos una vez y no están de acuerdo? Esto va para los matrimonios también.
Muchas veces andamos juntos, pero no estamos de acuerdo. Y así pasa con el líder de la célula. Andamos juntos, pero no estamos de acuerdo. Y así pasa en las empresas. Andamos juntos, trabajamos juntos, pero no estamos de acuerdo. Pero el Señor dice en su palabra que la unidad es estar juntos, pero estar de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? Debe haber un acuerdo en el matrimonio. Debe haber un acuerdo en la iglesia. Debe haber un acuerdo en la empresa. Debe haber un acuerdo en las instituciones y en todas las áreas de nuestra vida si queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Para ello debemos estar de acuerdo. Y a veces es muy difícil, pero el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza, nos va a ayudar para estar de acuerdo, nos va a dar la paciencia. Porque una de las características de la unidad es la paciencia. Es el amor. Nos dice la palabra que el vínculo de la unidad es el amor. Cuando tú andas en amor, entonces tú soportas a tu hermano. Cuando tú andas en amor, tú soportas al líder. Cuando tú andas en amor, tú soportas a tu pareja. Porque el vínculo de la unidad es el amor. ¿Cuántos aman? El amor es el vínculo de la unidad, dice la palabra de Dios. Entonces aprendimos que la unidad es un principio del reino, pero también es un principio satánico, porque hasta para lo malo se usa la unidad y funciona hasta para lo malo. ¿Sí me expliqué bien? La unidad funciona hasta para lo malo, pero dice la palabra de Dios que es un principio satánico porque funciona para lo malo, pero es un principio del reino de Dios. Pero quien creó la unidad fue el Señor, fue Dios. Dios fue el que creó la unidad y nos enseñó la unidad a través de su palabra. Ahora, en el griego vamos a ver qué significa unidad. En la palabra griega, la palabra unidad dice, es la acción de tener los mismos pensamientos. Wow. ¿Será que yo pienso como mi hermano? Como mi amigo. Dice, es la acción de tener los mismos pensamientos y tener los mismos propósitos. ¿Qué te mantiene a ti unido a tu pareja, a la iglesia? ¿Qué te mantiene unido a tu empleo? Yo creo que a la iglesia nos tiene que mantener unidos, es el propósito. El mismo propósito. Servimos al mismo Padre. Yo tengo un Padre que se llama Jehová de los ejércitos y Él es también su Padre. Y Él tiene un diseño y el diseño es ganar las almas. Yo creo que ese propósito está en ti, está en mí. El de ganar las almas. Es que las personas sean salvas. Y ese mismo propósito nos tiene que estar unidos a nosotros en unidad. Tal vez no pensamos igual, pero nos une el mismo objetivo, el mismo propósito. Ganar las almas para el Señor. ¿Qué más dice la palabra? Entendemos que si no hay unidad en cualquier sitio, no hay edificación de nada. No se edifica nada. Si no hay unidad, no se puede edificar nada. Una casa, una empresa, una iglesia, la visión, todo lo que nosotros podamos estar, si no hay unidad, no va a haber edificación. Necesitamos la unidad. Sin ella no hay edificación. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Amos, capítulo 3, verso 3? Mire cómo establece la palabra de Dios en el libro de Amos, capítulo 3, verso 3. Dice, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Lo dice la palabra. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Si no hay acuerdo, no hay edificación. No podemos andar juntos si no hay acuerdos.
tenemos que andar en acuerdo. Por eso que la palabra de Dios dice que en el libro de los Hechos capítulo 1 dice que estaban todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito. Estaban orando para que descendiera el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1. Y que dice la palabra, la iglesia primitiva estaba orando, clamando, estaban reunidos, orando. Y que dice que vino el Espíritu Santo como un viento recio y sopló sobre aquella casa y todos fueron llenos de la gloria de Dios. Porque estaban unidos, estaban en acuerdo. Y ese acuerdo le dio acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen acceso a la presencia de Dios? Tal vez usted hoy dice amén, yo tengo acceso a la presencia de Dios, pero no le hablas a tu vecino. O no le hablas a un familiar de hace tantos años. Pero con este tema lo que queremos es que el Señor nos sane el corazón y que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Por eso que la palabra dice que no podemos andar dos juntos si no hay un acuerdo. Entonces la unidad es un principio que nos conduce al éxito. Entonces los principios son universales. Universales. Y no solamente aplica para los cristianos que tienen a Cristo en su corazón. Es un principio. Los principios aplican para todo el mundo. Si usted lo aplica, usted verá la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es un principio? Porque desde el principio el Señor nos enseñó la unidad. Es más, lo que nació primero antes de ser creada todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero antes de que fueran creadas todas las cosas, ya el Señor nos estaba enseñando unidad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, hagamos. No dijo, yo voy a hacer al hombre, yo voy a hacer a la mujer. El Señor dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando nuestro Padre eterno? ¿Con quién, iglesia? Con su Hijo y con el Espíritu Santo. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que el Señor nos estaba enseñando una unidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que desde el principio fue así. Por eso debemos conocerlo. Porque oramos, venga tu reino, pero no conocemos los principios de ese reino que me van a conducir al éxito. ¿Cuántos si quieren ser conducidos al éxito? Tenemos que caminar bajo esos principios para ver la gloria de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Génesis 1:23. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor está hablando de unidad. Cuando el Señor creó al hombre, el hombre no andaba buscando mujer. Por eso es que cuando Adán, el Señor le dice, ¿qué hiciste? Porque había pecado. ¿Y cuál fue su respuesta? La mujer que me diste. Se excusó. Le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste me dio de comer y por eso pecamos. Ahora, en cierta razón tenía Adán, porque es que él no le pidió mujer a Dios. Adán, estaba en el huerto, labrando la tierra, no sé qué estaba haciendo, o mirando los árboles. Él estaba en el huerto, donde lo había todo, porque fue un lugar diseñado y preparado para el hombre que no había necesidad de nada. Y él estaba allí y estaban todos los animales. Y me imagino yo que el Señor empezó a ver que todos los animales andaban en pareja y todos andaban en unidad, acompañaditos, pero Adán andaba solo. ¿Y qué dijo el Señor? Le daré ayuda
idónea, para que ya no sean dos, sino que van a ser una sola carne. El Señor le estaba hablando que ya no serían dos, iban a ser ¿cuántos? Uno. Diga conmigo, unidad. Cuando hay unidad en el matrimonio, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra casa. Pero ¿sabe qué pasa? Que dice el libro de Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás vino para matar, robar y destruir. Matar y robar y destruir ¿qué? Matar y robar y destruir tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu finanza, tu empresa y todo lo que tú tengas al alcance de tu mano. Ese es el propósito de Satanás en nuestras vidas, acabar con nosotros. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo he vencido al mundo. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Él venció al mundo. Entonces, el propósito de Satanás es dividir la familia, dividir el matrimonio, dividir el hogar, dividir los hijos. Por eso que cuando Satanás quiere acabar con alguien, lo aísla, lo saca. ¿Lo saca de dónde? Lo saca de su casa en cuanto al matrimonio. ¿Lo saca de dónde? De la iglesia en cuanto al liderazgo. ¿Lo saca de dónde? Del ministerio, si tiene ministerio. Cuando Satanás quiere acabar con alguien, lo aísla, lo saca, lo separa para luego acabar con él o con ella. Es como un carbón encendido. Cuando hay muchos carbones encendidos, se mantiene la llama. Pero cuando usted saca un carbón, ¿qué va a pasar? No va a durar mucho tiempo. Se apaga porque está solo. Así es cuando hay hielos, cubos de hielo, muchos cubos de hielo, se mantiene mucho. Pero cuando usted saca un cubito de hielo, inmediatamente se derrite, porque lo sacó. Y así hace Satanás cuando quiere acabar con un matrimonio, lo divide. Cuando quiere acabar con el liderazgo de alguien, lo saca de la iglesia, lo saca del propósito para destruirlo, para acabarlo, porque ese es el diseño de Satanás. Y hace 22 años él lo quiso hacer conmigo en mi hogar, en mi matrimonio. Hace 22 años Satanás quiso sacarme de mi casa para luego destruirme. Pero si usted tiene pareja, si usted está casado, es porque esa es la pareja que Dios te dio para amar, para cuidar, para bendecir, para honrar. Si usted tiene una pareja hoy, es porque Dios los ha unido con un gran propósito. Porque hace 22 años atrás Satanás quiso sacarme de mi casa y me decía: vete, déjalo. Y como en aquel entonces mi hijo Leonardo tenía un añito de edad, yo le preparé la maleta y me lo quería llevar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿para dónde vas, cobarde? Los cobardes son los que huyen y los valientes enfrentan el problema. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? El Espíritu Santo me habló a mi vida. Y yo entendí que era el Espíritu Santo. Y yo caí de rodillas llorando y le dije: Señor, si en verdad hay un propósito en nosotros, transforma la vida de mi esposo y transforma mi vida, Señor. Y no entendía en ese entonces que en nuestra vida había un propósito. Satanás sabía que dentro de nosotros, a través de nosotros, se iba a levantar una iglesia poderosa en Acarigua, en Araure y en todas las naciones. Y él quería acabar con el propósito que había en nosotros. Había un propósito divino, un propósito de parte de Dios. Pero cuando hay un propósito, el diablo se va a querer meter en tu casa, en tu familia, en tu empresa. Se va a querer meter para acabarte, para destruirte. Pero yo lo entendí. Y el Señor nos ayudó. Y podemos decir que hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado. Y después de esa experiencia jamás le volví a decir a mi esposo: te dejo, vamos a divorciarnos, te dejo. Porque esa era la canción, el pan de cada día. No podíamos pelear porque yo le decía: vamos a divorciarnos. ¿Cuántos han dicho eso? No podíamos tener cualquier pelea porque mi palabra era: vamos a dejarnos.
vamos a divorciarnos. Pero después de esa experiencia yo entendí que en mi vida había un propósito, que en mi esposo había un propósito, y yo tengo que velar por ese propósito. Usted tiene un propósito. En su matrimonio hay un propósito. El hecho que usted esté aquí hoy en Jesús es el Rey es porque Dios tiene un propósito contigo. Aquí en Jesús es el Rey. Por eso Él te trajo aquí a esta casa. Pero muchos no lo entienden y por eso se van. Por eso otros se separan, otros se divorcian. Pero le pido al Espíritu Santo que se te pueda revelar que en tu vida hay propósitos y que hay que cuidar de ese propósito. Porque Satanás, así como el Señor nos conoce, Satanás también huele cuando hay un propósito grande en ese hombre y en esa mujer de Dios. Por eso que Satanás siempre ha querido matarte. Usted no ve que hay grandes hombres de Dios que hoy son grandes predicadores, grandes hombres del altar, grandes mujeres del altar, pero pasaron tantas cosas en su vida. Fueron personas que Dios la libertó de la muerte muchas veces porque había un propósito. Hay que cuidar el propósito. Jóvenes que están aquí en esta mañana, cuiden el propósito que hay en ustedes. Dios lo levantará como grandes ministros de esta casa, pero hay que guardar el propósito. Hay que cuidarlo. Tu imagen, tu testimonio, tienes que cuidarlo. Porque el Señor va a levantar de esta casa grandes ministros, pero aquellos que se dejen formar y levantar en esta casa, aquellos que se les pueda revelar que en ellos hay un propósito divino. Por eso mi oración es, Señor, que se les pueda revelar el propósito a cada uno de los que estamos en este lugar. Y hace 22 años le dije, Señor, de mi boca no saldrá más esa palabra, Señor, pero ayúdanos, transfórmalo a Él y transfórmame a mí. Y créame que el Espíritu Santo nos ha transformado. Ya tenemos 25 años de casado. Y los que vienen. Porque creo que nos vamos ahí cuando el Señor venga, cuando el Señor lo permita. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra dice en Mateo 18, 19. Mateo capítulo 18, verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero desglosar el verso 19. Dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, escúchese bien, de cualquier cosa. No está diciendo algunas cosas en particular. El Señor te está diciendo que si tú te pones de acuerdo con tu hermano, con tu vecino, con tu primo, con tu esposo, con tu pareja, se ponen de acuerdo en pedirle al Señor cualquier cosa, cualquiera. El Señor no te está poniendo límites. Él te está diciendo lo que tú quieras, cualquier cosa. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe quién vela por la unidad? Nuestro Padre. Él vela por la unidad porque Él es unidad. Y cuando ve el Señor que tú estás en unidad con tu pareja, que tú estás en unidad con tu familia, que tú estás en unidad con el liderazgo, el Señor dice, wow, no tengo que ayudarlo, porque están cumpliendo principios que yo les enseñé. Porque el Padre es unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que vela por la unidad? Es el Señor. Ahora el verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice donde están dos o tres. Hay hermanos que dicen, yo no voy para ese ayuno clamor porque yo oro en mi casa solito. Allá también desciende la gloria de Dios. Y yo te creo,
porque Dios es omnipresente. Yo creo que allá también está el Señor, pero en todas partes Él no se manifiesta. Él se manifiesta en la unidad. Él se manifiesta donde tú te agrupas con otro. Vamos a orar, el mismo propósito, la misma oración. Ahí se manifiesta el Señor. Allá también está, pero allá no se manifiesta, porque ¿qué dice la palabra? Donde están 2 o 3 o más. Y eso es lo que estamos haciendo los días sábados, congregándonos y orando por el mismo propósito. Nos hemos puesto de acuerdo para orar por lo mismo y hemos visto la gloria de Dios. ¿Saben que en una de las oraciones estaban los aires acondicionados? En una de las oraciones que estamos haciendo los sábados, estado del cielo raso. Hay oraciones que el Señor nos está respondiendo, que estamos haciendo, y el Señor ya nos dio otra respuesta a otra oración. Tenemos 28 oraciones en la lista que el Señor ha estado respondiendo porque Él vela por la unidad. Y una de las oraciones es: Señor, clamamos por un terreno para Zona de Campeones. Orando por el terreno de Zona de Campeones, ya hicimos el negocio por el terreno Zona de Campeones, porque Él vela por la unidad. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que no entiende en esto y andan como llaneros solitarios. No les gusta someterse a nadie, ni que nadie le diga nada. Yo mismo soy, yo lo hago solo, yo no necesito compañía de nadie. Pues si tú quieres tener acceso a la presencia de Dios, tienes que juntarte con alguien que te dé buena sombra, por supuesto. No te vas a juntar con alguien que esté peor que tú. Hay un dicho por ahí que dice que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me voy a arrimar a un árbol que no me da sombra. Yo me tengo que arrimar a alguien que tenga un nivel de espiritualidad más alto que yo, para que eso se me pegue. Tengo que buscar la unidad. Pero usted busca al que no ora, al que no clama, al que no ayuna, al que todo. No, ahí vamos para adelante, ahí llevándola. De mal en peor, hermano, pero ahí vamos. ¿Cómo es eso? Tu vocabulario habla lo que hay dentro de tu corazón. Tu vocabulario habla la fe que tú tienes. Yo tengo que relacionarme con alguien para llevar a cabo una visión, una oración, una petición, algo que yo esté orando. El mayor milagro que usted y yo podemos recibir no es que un paralítico hoy se levante, y es glorioso. Es glorioso esos tipos de milagros. Pero el milagro más grande que usted y yo podemos recibir es el que usted esté necesitando hoy. Hay muchos tipos de milagros. Hay milagros de salud. Hay milagros financieros, que la gente le llega algo, el Señor lo sorprende. Hay muchos tipos de milagros. Y yo no sé qué tipo de milagro. Milagros familiares, de restauración familiar. Hay muchos tipos de milagros. Y el milagro más grande que tú puedes recibir hoy es el que tú hoy necesitas. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo necesito uno también, muchos. El Señor me lo ha venido dando así de poquito a poquito. Lento pero seguro. Ahora, ¿queremos tener acceso a la presencia de Dios? Hay que estar unidos. Por eso que la palabra dice en Deuteronomio 32:30: si uno hace huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. El poder de la unidad. El poder que hay en la unidad. Entonces, ¿qué también encontramos? Hay gente que no le gusta someterse a nadie, por eso se van. No les gusta que nadie le diga nada. Pero el principio de unidad nos lo dio el Padre Celestial. Jesús entendió este principio. Por eso que la palabra registra que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios que Jesús no lo comenzó solo. Él buscó a la gente primero. Yo tengo que tener un equipo. Yo tengo que tener un equipo. Y dice la palabra que empezó a buscar ese equipo para poder alcanzar el ministerio poderoso que Jesús tuvo en la tierra. Porque él sabía que solo no lo podía lograr, necesitaba un equipo. Pero ese equipo no era como Jesús. Eso no tiene que ver nada con unidad.
Porque la unidad no es humano. Humanamente yo no me puedo unir a alguien. Porque no es que no estamos de acuerdo. O su pensamiento no es mi pensamiento. Piensa diferente. Y así eran los discípulos. Pensaban diferente, hablaban diferente. Eran diferentes a Jesús. Pero Jesús tenía un principio de unidad. Aunque no eran como Él, pero Él necesitaba un equipo de unidad para avanzar el ministerio. Necesitaba unirse a alguien. ¿Con quién te estás uniendo tú en la mañana de hoy? ¿Con quién te estás uniendo hoy? Por eso que la unidad no es humana. Es un principio del reino. Es un principio divino. ¿Qué hace la unidad? Aunque todos seamos diferentes, pero siempre va a haber algo que nos va a unir. ¿Qué unía Jesús con su discípulo? El propósito. ¿Qué me une a mí con la iglesia? El propósito. ¿Qué me une a mí a mi esposo? El propósito. Alguien me dijo una vez: pastora, Dios no une pareja, Dios une propósitos. Y es cierto. Es muy cierto. Usted tiene que saber con quién se va a juntar, con quién se va a casar. Ay, voy a casarme con fulanito porque es que me gusta, está bello, hermoso. Pero está en el propósito. Porque si no está en el propósito, usted no va a durar mucho con esa pareja. Dios no une parejas, Dios une propósitos. Y eso fue lo que me unió a mi esposo, el propósito. Había un propósito de Dios en nosotros. Cuando yo conocí a mi esposo, yo tenía 15 años. 15 años. Me dijo un amigo, fue a la casa y le dijo a mi mamá: señora Coro, por favor, deje ir a Iri a la fiesta de fin de año de allá del colegio. Y mi hermana nunca le ha gustado bailar, mi hermana mayor. Entonces, no, es que yo no quiero ir, le dice mi hermana. Y mi mamá: no, ella no va. Y yo le dije: mamá, yo sí quiero ir. Y me dijo, yo le digo al amigo: Richard, por favor, sácame permiso a mí. Sácame a mí. Ah, tú no, tu hermana. Sácame permiso a mí, yo quiero ir. Y él me sacó permiso. Se sacó, no, deje ir a Ana Karina. Ah, bueno, pero no dure mucho. Sí, usted sabe que es el colegio aquí cerquita. Y me dejó ir. Ahí estaba el amor de mi vida. Cuando llego allá a aquel lugar, estamos entrando y yo lo veo así de lejos. Y me llegó un pensamiento que ahora entiendo que fue Dios, pero yo pensé que era yo. Como yo no tenía a Cristo en mi corazón, no entendía muchas cosas. Y yo llego y lo veo y digo: ese muchacho será mi esposo y el padre de mis hijos. Así lo dije en mis pensamientos. Pero yo dije: yo como que estoy loca. Yo estoy muy joven y pensando en esposo. No, yo me estoy poniendo como loca. Bueno, y entré. Y cuando entré a ese lugar, llega mi amigo, era amigo de él, amiguísimo. Eran amigos también. Y nos presenta. Ah, no, pero llega mi amigo y me dice: Ana, te voy a decir algo, ve acá. Y yo: ¿qué? Si mi amigo, tú sabes, el pan aquí te pregunta si somos novios, dile que sí, oíste. Dile que tú eres mi novia. Ah, dale pues, Richard, dale pues. Yo le digo que somos novios. Y cuando entramos, Richard salió a comprar algo, unos refrescos, y me deja aquí con el Señor. Y llega el Señor y me dice: ¿y Richard es tu novio? Yo le dije: no es mi novio. Richard se puso bravo. Ahora maluca. Y llegué y me dice: ¿no es tu novio? No, ese no es mi novio. Y el Señor le dice a Richard: mira, Richard, te voy a decir algo.
Claro, no se lo dijo delante de mí, él me lo contó después. Richard, vamos a apostar algo, a que ella va a ser mi novia, esa va a ser mi novia. Y bueno, resulta que ese día nos conocimos, ese día bailamos Sandy Papo, como dice él. Estaba de moda. Ese día bailamos. Después no lo veía más. Lo veía así de vez en cuando por ahí. Y en mi casa yo tenía que todos los días a las 6 de la mañana para ir a estudiar. Yo iba a la parada a las 6 de la mañana. Todos los días yo estaba en la parada a las 6 puntos. Bueno, estaba el Señor también, porque él también estudiaba. Y nos veíamos todos los días a las 6 de la mañana y puro hola y hola. Hola y hola, hola. De puro hola y hola. Y así pasó un año. No es que nos hicimos novios de una vez. Pasó un año. Hasta que de ahí sí vino el propósito de Dios. Ya estaba el propósito, pero llegó el tiempo. Porque a veces el propósito está y nos queremos adelantar al tiempo. Y recuerdo que el día que me dijo que si quería ser mi novia, yo le dije no, y me iba a dar un beso y yo no le había dicho que sí. Yo le dije, sí es bien pasado, me quiere dar un beso y yo ni le he dicho el sí. Y yo le dije, mire, si usted quiere algo conmigo serio, vaya a hablar con mi mamá y mi papá. Mire, yo lo enlacé de una vez. Usted tiene que ir a hablar con mi papá y mi mamá. ¿Y sabe qué? El hombre fue en la noche. Habló con mi mamá y mi papá, pero pasó de largo, le dio miedo. Yo estaba afuera con mi hermano mayor, y yo le digo a mi hermano, allá viene el muchacho, ay, viene a hablar con mi mamá. Y mi hermano ahí esperando, y nos pasó de largo como si no nos conocía. Le dio temor, pero luego se armó de valor y fue a hablar con mi mamá. Y hasta el sol de hoy nunca nos hemos separado. El propósito de Dios. Que el diablo nos quiso separar, sí, muchas veces. Que el diablo nos quiso separar, sí, muchas veces. Pero estamos en el propósito de Dios. Y cuando estamos en el propósito de Dios, hermano, el diablo va a querer acabar con el propósito. Pero cuando tú entiendes el plan de Dios en tu vida, mire, hermano, va a venir viento, marea, turbulencia. Pero cuando tú estás sobre la roca que es Cristo, tu casa no se va a desbaratar. Tus hijos no se van a echar a perder. Vas a tener un matrimonio estable y bendecido. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo y por mis 4 hijos, que el Señor nos ha ayudado. Y que nos siga ayudando nos ha ayudado hasta el día de hoy, pero que nos siga ayudando. Porque entendemos que en nuestra casa estamos nosotros como familia, pero el que gobierna nuestra casa es el Señor. En nuestra casa gobierna el Señor, estamos unidos a Él. Y cuando estamos unidos al Señor, el Señor unifica. ¿Cuánto leyeron el devocional de ayer? Cuando estamos unidos a Él, Él unifica nuestra familia, Él unifica nuestro hogar. Por eso queremos estar pegaditos de Dios. Si usted está pegadito de Dios, usted va a estar pegadito a su matrimonio, a sus hijos, a su familia. Usted va a andar bien. ¿Cuántos quieren andar bien? ¿Cuántos quieren tener acceso a la presencia de Dios y a la gloria de Dios? Póngase de pie, iglesia, y vamos a orar. Quiero orar hoy por los matrimonios. Quiero orar hoy como familia por cada uno de ustedes, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los ayude. Y que si el diablo ha querido meter su mano, hoy usted despierte y pueda entender que en tu vida hay un propósito. Vamos a orar en esta mañana. Hay propósitos en la mañana de hoy sobre cada hogar, cada familia. Vamos a adorar al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, inclina tu rostro y adora al Espíritu Santo, porque Él te trajo hoy a este lugar. Él te trajo hoy en la mañana de hoy, porque en tu vida hay un propósito. El diablo ha querido sacarte del plan, del propósito de Dios. Pero pido al Espíritu Santo que hoy se te revele el propósito que hay en ti. El diablo te ha querido dividir, aislar, separar para luego destruirte. Pero hoy el Espíritu Santo tiene un plan poderoso para tu vida.
Hay un plan de parte de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Vamos a adorar al Señor con todas tus fuerzas.